El día que murió mi esposo comenzó como cualquier otro. Alex me dio un beso de despedida, con su maletín del portátil colgado del hombro, mientras se dirigía a un viaje de negocios a Singapur. Llamaré cuando aterrice, prometió. Te amo, Sophie. Esas fueron las últimas palabras que escuché de él, o eso pensé. Soy Sophie Chin, y a los 32 años, me convertí en viuda. Al menos, eso es lo que todos creían, incluyéndome a mí. La llamada llegó a las 3 de la madrugada. Mark, el mejor amigo y socio comercial de Alex, apenas podía pronunciar las palabras entre sollozos. El avión privado que alquilaron se había estrellado en algún lugar sobre el Pacífico. No se encontraron supervivientes. Recuerdo deslizarme por la pared, mis piernas incapaces de sostenerme, mientras el mundo giraba a mi alrededor. Alex y yo habíamos estado casados durante 7 años. Habíamos estado intentando tener un bebé. Teníamos planes, sueños, un futuro, que se desvaneció en un instante. La conmoción no desapareció realmente hasta que intenté acceder a nuestras cuentas bancarias al día siguiente. Lo siento, señora Chen, dijo el gerente del banco, con el rostro cuidadosamente inexpresivo. Estas cuentas fueron vaciadas ayer por la mañana. Todas las transferencias fueron autorizadas con las contraseñas y la autenticación correctas. Lo miré fijamente, sin comprender. Eso es imposible. Mi esposo murió ayer. El gerente se movió incómodo. Según nuestros registros, el señor Chen autorizó personalmente estas transferencias ayer a las 9:43 am, antes de su vuelo programado. Los números en la pantalla nadaban ante mis ojos, nuestros ahorros, nuestras inversiones, nuestras cuentas de jubilación, todo desaparecido. Más de 3 millones de dólares se desvanecieron, pocas horas antes de que el avión se estrellara. Salí del banco aturdida, mi mente negándose a conectar los puntos que se volvían más claros con cada minuto que pasaba. Alex siempre se había encargado de nuestras finanzas. Él era el exitoso banquero de inversiones, mientras que yo enseñaba en el jardín de infancia. Confiaba en él completamente. Esa confianza comenzó a desmoronarse a medida que surgían más detalles. La compañía de aviones privados no tenía ningún registro de que Alex o Mark hubieran reservado un vuelo. La escritura de nuestra casa había sido transferida silenciosamente a una empresa fantasma 2 meses antes. Incluso nuestra caja de seguridad había sido vaciada. Tiene que haber algún error, le dije al detective asignado al caso. Alex no lo haría, no podría. Pero pudo. Y lo hizo. A medida que avanzaba la investigación, la verdad surgió en fragmentos dolorosos. El accidente aéreo era una ficción. Mark ni siquiera estaba en el país cuando hizo esa llamada llena de lágrimas. Los registros telefónicos mostraban que estaba en las Islas Caimán, donde se habían movido millones en criptomonedas a través de cuentas imposibles de rastrear. Mi esposo no había muerto. Había orquestado una elaborada desaparición, llevándose todo lo que habíamos construido juntos. Lo peor fue la evidencia de la planificación. Las imágenes de seguridad mostraban a Alex haciendo múltiples visitas a un almacén en las semanas previas a su muerte. Los extractos de las tarjetas de crédito revelaron pequeñas compras de equipo de campamento, suministros de supervivencia y teléfonos desechables. Había estado preparándose durante meses, mientras dormía a mi lado todas las noches. Nuestros amigos estaban atónitos. Parecía tan dedicado a ti, dijeron. Ustedes dos eran la pareja perfecta. ¿Lo éramos? Mirando hacia atrás, comencé a ver las grietas que había ignorado, las llamadas telefónicas nocturnas que atendía afuera, los viajes de negocios que se volvían más frecuentes, la forma en que cambiaba las contraseñas e insistía en manejar todas nuestras finanzas. Había sido una tonta, cegada por el amor y la confianza. La casa entró en ejecución hipotecaria. Me mudé a un pequeño apartamento, llevándome solo lo que podía probar que había comprado con mi salario de maestra. La compañía de seguros de vida rechazó mi reclamo, citando evidencia de fraude. Mark desapareció, sus teléfonos desconectados, sus redes sociales borradas. La depresión me golpeó duro. Me tomé una licencia del trabajo, apenas podía levantarme de la cama. Mi hermana, Grace, se mudó temporalmente, obligándome a comer, a ducharme, a seguir viviendo cuando lo único que quería era desaparecer como lo había hecho Alex. Él no vale la pena, decía, abrazándome durante las pesadillas.
Eres más fuerte que lo que te hizo. Pero no me sentía fuerte. Me sentía vacía, desprovista de todo lo que creía saber sobre el amor y la confianza. Los alumnos de mi clase de jardín de infancia notaron el cambio en su maestra, normalmente alegre. Sus preguntas inocentes, ¿por qué está triste, señorita Chen?, me hacían llorar. Pasaron meses en una niebla de dolor y rabia. Seguí los movimientos de la vida, enseñando a mi clase, pagando mis facturas, tratando de reconstruir una apariencia de normalidad. Pero todas las noches, me quedaba despierta preguntándome dónde estaba Alex, qué estaba haciendo con nuestro dinero, si alguna parte de nuestro matrimonio había sido real. La investigación policial se estancó. Sin un cuerpo, no podían probar la muerte ni el fraude. Las regulaciones financieras internacionales hacían que rastrear el dinero fuera casi imposible. Alex había planeado su escape meticulosamente, sin dejar cabos sueltos. Grace me convenció de que empezara a ver a una terapeuta, la doctora Martínez, especializada en trauma y traición. En su tranquila oficina, comencé a desentrañar los hilos de mi matrimonio, viendo patrones que había pasado por alto. Te bombardeó con amor, explicó. El romance relámpago, los regalos lujosos, la atención constante, todo estaba diseñado para crear una profunda confianza rápidamente. Las personas como Alex son maestros manipuladores. Estudian a sus objetivos, aprendiendo exactamente cómo hacer que se sientan especiales. Recordé nuestro noviazgo, como había parecido, demasiado bueno para ser verdad. Me arrastró con grandes gestos y declaraciones de amor. Lo rápido que quiso fusionar nuestras vidas, nuestras finanzas, nuestros futuros. Pero, 7 años, susurré. ¿Quién podría fingir durante 7 años? Los sociópatas pueden, dijo suavemente. Para ellos, las relaciones son transacciones. Pueden imitar las emociones a la perfección sin sentir nada real por debajo. La verdad fue como ácido, quemando las últimas de mis ilusiones. Alex no me había amado. Yo había sido una larga estafa, una tapadera, una forma de construir una riqueza legítima que pudiera robar. Todo nuestro matrimonio había sido una mentira cuidadosamente construida. Un año después de su muerte, solicité el divorcio por abandono. El papeleo se sintió definitivo. Como cerrar un libro que nunca quise volver a leer. Cambié mi nombre de nuevo a Sophie Lynn, negándome a seguir llevando su nombre. Grace me ayudó a mudarme a un nuevo apartamento, uno que yo elegí. Comencé a reconstruir, pieza por pieza. Tomé clases de educación financiera, abrí nuevas cuentas solo a mi nombre y comencé a confiar en mi propio juicio de nuevo. Pero a veces, a altas horas de la noche, soñaba con Alex. En mis sueños, él siempre sonreía, esa sonrisa perfecta, la que me había hecho sentir como la persona más especial del mundo. Me despertaba odiándome a mí misma por extrañar al hombre que pensaba que era. No tenía forma de saber entonces que pasarían 8 años antes de que volviera a ver esa sonrisa. Que cuando lo hiciera, sería en la terminal de un aeropuerto, a miles de kilómetros de casa. Que el hombre que la llevaba estaría de pie con su nueva familia, viviendo una vida que me había robado. Y no tenía forma de saber, que estaría lista para él. 8 años pueden atenuar incluso el dolor más agudo. Había construido una nueva vida, una cuidadosamente construida sin ningún rastro de Alex. Obtuve mi maestría en educación, me convertí en directora de escuela e incluso comencé a salir de nuevo, aunque la confianza nunca llegó fácilmente. El día del ajuste de cuentas cambió. Estaba en Lax, esperando un vuelo a una conferencia en Boston. Mi atención fue captada por la risa de un niño, brillante y desinhibida como solo los niños pequeños pueden ser. Levanté la vista de mi teléfono, y allí estaba. Alex estaba a unos 30 pies de distancia, tomado de la mano de un niño que parecía tener unos 6 años. Una mujer con ropa de yoga cara se apoyaba en él, embarazada, mientras una niña pequeña se aferraba a su otra mano. Parecían una familia perfecta de la portada de una revista. No había cambiado mucho. Algunas canas en las sienes, líneas de expresión alrededor de los ojos, pero seguía siendo guapo de esa manera refinada que me había atraído al principio. Su traje probablemente costaba más de lo que yo ganaba en un mes. Entonces se giró un poco, y nuestras miradas se encontraron. Vi el momento en que me reconoció. Su rostro palideció e instintivamente acercó a su familia, como si yo fuera una amenaza.
La mujer, su nueva esposa, notó su tensión y me miró, con confusión en el rostro. Mis manos no temblaron al sacar mi teléfono. Años de terapia me habían preparado para este momento, aunque nunca había creído realmente que llegaría. Tomé varias fotos claras antes de que pudiera reaccionar. Luego, marqué un número que había memorizado hacía mucho tiempo. ¿Detective Rivera? ¿Recuerda ese caso de hace 8 años? ¿Lo encontré? La expresión de Alex cambió de la sorpresa al miedo. Le susurró algo a su esposa, que reunió a los niños y se apresuró hacia su puerta de embarque. Pero él se quedó, observándome mientras hablaba con el detective que nunca había cerrado del todo mi caso. Cuando colgué, se acercó con cautela, como alguien que se acerca a un animal salvaje. Sophie, dijo en voz baja, esa voz familiar que me enviaba escalofríos no deseados por la columna vertebral. Por favor, ahora tengo una familia. Ya tenías una familia antes, respondí, con voz firme. ¿O solo era una? Mark. Miró nerviosamente las cámaras de seguridad, la multitud que fluía a nuestro alrededor. No fue así. Estaba en problemas. Le debía dinero a la gente peligrosa. Desaparecer era la única salida. Y robar cada centavo que teníamos, haciéndome creer que estabas muerto, también fue la única salida. Puedo explicarlo todo, dijo, dando un paso más cerca. Tal vez podríamos tomar un café, hablar en algún lugar privado. No, lo interrumpí con firmeza. No vamos a ir a ningún lugar privado. De hecho, es posible que quieras llamar a tu abogado. El FBI está muy interesado en los casos de fraude financiero que involucran muertes falsas. Su rostro se endureció. No quieres hacer esto, Sophie. Piensa en mis hijos. Estoy pensando en ellos. Estoy pensando en cómo se merecen saber quién es realmente su padre. Al igual que tu esposa se merece saber que se casó con un estafador. Los agentes de seguridad se acercaban. Había mencionado un posible sospechoso de fraude cuando llamé a Rivera. Alex también los vio y se arregló la chaqueta de diseñador. Estás cometiendo un error, dijo en voz baja. No soy la misma persona que era entonces. Sonreí, sintiéndome más tranquila de lo que me había sentido en años. Ahí es donde te equivocas, Alex. Eres exactamente la misma persona. Sigues mintiendo, sigues manipulando, sigues tratando de protegerte a costa de los demás. La única diferencia es que, esta vez, puedo verte a través de ti. Los oficiales nos alcanzaron. Señor, necesitamos que venga con nosotros. La máscara de Alex se deslizó por un momento, y vi el frío cálculo en sus ojos que había estado demasiado ciega para notar durante nuestro matrimonio. Luego desapareció, reemplazado por la educada confusión de un hombre de negocios. Debe haber algún error, dijo suavemente. Tengo un vuelo que tomar. Ningún error, señor Chin. ¿O usa un nombre diferente en estos días? Su nueva esposa estaba mirando desde su puerta de embarque, con la preocupación evidente en su rostro mientras abrazaba a sus hijos. Me dolió el corazón por ellos, víctimas inocentes cuyo mundo pronto se haría añicos, tal como había sucedido con el mío. Mientras los oficiales se llevaban a Alex, lo vi alcanzar su teléfono, probablemente llamando a los abogados poderosos que nuestro dinero robado había comprado. Pero no importaba. Tenía lo que necesitaba, prueba de que estaba vivo, evidencia de su nueva identidad y suficientes fotos para asegurarme de que no pudiera volver a desaparecer. El detective Rivera llegó en 1 hora, junto con 2 agentes del FBI. Tomaron mi declaración en una oficina privada, documentando todo lo que había observado sobre la nueva vida de Alex. Ahora usa el nombre de Alexander Whitman, me dijo un agente. Parece que ha estado dirigiendo una exitosa empresa de inversiones en Vancouver. Casado, 2 hijos, un tercero en camino. En teoría, es el ciudadano perfecto. Siempre fue bueno para las apariencias, dije mientras los veía coordinarse con las autoridades canadienses. Sentí una extraña mezcla de emociones, había satisfacción, sí, pero también tristeza por sus hijos, y algo más. Alivio. Alivio de que finalmente pudiera dejar de preguntarme, dejar de mirar por encima del hombro, dejar de sentirme como una tonta por no haberlo visto antes. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Grace. ¿Lo atraparon? Sí, respondí.
Finalmente se acabó. Pero no tenía ni idea de lo equivocada que estaba. No se había acabado. Recién estaba comenzando. El arresto de Alexander Whitman, antes conocido como Alex Chen, llegó a los titulares internacionales. Esposo muerto encontrado viviendo una doble vida. Esquema de fraude multimillonario expuesto. La historia era demasiado sensacional para ignorarla. Su nueva esposa, Rebecca, se puso en contacto conmigo a través de su abogado. Quería reunirse, comprender. Acordamos hablar en un lugar neutral, la sala de conferencias de un hotel, con nuestros abogados presentes. Era hermosa, más joven que yo y visiblemente embarazada. Tenía los ojos rojos de llorar, pero se comportaba con dignidad. ¿Lo sabías?, preguntó inmediatamente. ¿Alguna parte de tu matrimonio fue real? Negué con la cabeza. Todavía me hago las mismas preguntas. Yo pensé que éramos felices. Nunca lo vi venir. Ella se derrumbó entonces, su fachada compuesta se desmoronó. 7 años, sollozó. Hemos estado casados 7 años, ¿nuestros hijos? ¿Qué les digo a nuestros hijos? El paralelismo no pasó desapercibido para mí. 7 años de matrimonio, antes de que lo destruyera todo. Me pregunté si habría planeado desaparecer también de su vida eventualmente. Los procedimientos legales fueron complejos, abarcando múltiples jurisdicciones. El FBI descubrió una red de fraudes financieros que se remontaba a décadas atrás. Alex no solo me había robado a mí. Había otras víctimas, otros esquemas, otras vidas que había arruinado. Su empresa en Vancouver se basaba en dinero robado y credenciales falsas. Las inversiones de los clientes habían sido mal administradas, los fondos desviados a cuentas en el extranjero. La cantidad total robada era asombrosa, más de $50 millones. Mark, su viejo amigo, que había ayudado a fingir su muerte, fue encontrado en Tailandia y extraditado. Se derrumbó durante el interrogatorio, revelándolo todo. El plan había estado en marcha durante años antes de que Alex muriera. Habían creado empresas fantasma, establecido identidades falsas, creado toda una red financiera en la sombra. Testifiqué en el juicio, enfrentándome a Alex al otro lado de la sala del tribunal. Parecía más pequeño, de alguna manera. Sus trajes caros reemplazados por el naranja de la prisión. La máscara de confianza había desaparecido, reemplazada por la desesperación a medida que aumentaban las pruebas. Por favor, suplicó cuando se le dio la oportunidad de hablar. Lo hice por mi familia. Necesitaba protegerlos. ¿Qué familia?, preguntó fríamente el fiscal. ¿La que abandonaste? ¿O a la que mentiste? El veredicto fue unánime, culpable de todos los cargos. La jueza no mostró piedad, citando la naturaleza calculada de sus crímenes y el impacto devastador en sus víctimas. 25 años, pronunció. Sin posibilidad de libertad condicional durante 15. Rebecca se divorció de él inmediatamente. Desarrollamos una amistad improbable, apoyándonos mutuamente durante el circo mediático y las secuelas legales. Sus hijos necesitarían terapia, al igual que yo. Pero eran jóvenes. Se recuperarían, construirían nuevos recuerdos, entenderían con el tiempo que las acciones de su padre no eran culpa suya. El dinero recuperado se dividió entre sus víctimas. Recibí la mayor parte de lo que me había robado, más los intereses y los daños. Pero la verdadera victoria no fue financiera. Lo visité una vez en prisión, 6 meses después de su sentencia. No para cerrar el círculo, ya lo había hecho, sino para decirle algo importante. Te perdono, dije a través del cristal. No por ti, sino por mí. He terminado de dejar que lo que hiciste defina mi vida. Me miró fijamente, con ese encanto manipulador finalmente despojado. ¿Cómo?, susurró. ¿Cómo puedes perdonarme? Porque soy más fuerte que lo que me hiciste. Siempre lo fui. Tú solo me ayudaste a darme cuenta. Me levanté para irme, pero me detuve. Una cosa más. Rebecca y yo estamos empezando un grupo de apoyo para víctimas de fraude financiero. Tu historia está ayudando a otras personas a protegerse. Así que, en cierto modo, finalmente hiciste algo bueno. Al salir de la prisión, mi teléfono vibró.
Un mensaje de texto de mi novio, James, un hombre amable y honesto que conocí a través de la asociación de padres de mi escuela. Orgulloso de ti. ¿Cena esta noche? Sonreí, recordando lo mucho que me había costado volver a confiar, creer que el amor no tenía que ser un arma. James había sido paciente, comprendiendo que mis muros estaban construidos a partir de una dura experiencia. Esa noche, durante la cena, me propuso matrimonio. El anillo era simple, nada que ver con el llamativo diamante que Alex había usado para conquistarme. Pero James ofreció algo mucho más valioso, ¿verdad? Compañía y un amor construido sobre el respeto en lugar del engaño. Sí, dije, con lágrimas de alegría reemplazando todas las lágrimas de dolor que había derramado a lo largo de los años. Más tarde esa noche, me paré en mi balcón, mirando las luces de la ciudad. Pensé en la joven que había sido, devastada por la traición, pensando que su vida había terminado. Desearía poder decirle que el final de una historia era solo el comienzo de una mejor. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Rebecca. Reunión del grupo de apoyo mañana. 5 nuevos miembros. Estamos marcando la diferencia. Sonreí, pensando en cómo los momentos más oscuros de la vida pueden conducir a una luz inesperada. Alex había intentado destruirme, pero en cambio, me obligó a descubrir mi propia fuerza. Su traición me había llevado a ayudar a otros, a encontrar el amor verdadero, a convertirme en alguien de quien estaba orgullosa de ser. A la mañana siguiente, entré en la oficina de mi escuela, donde las fotos de mis alumnos cubrían las paredes. Su confianza e inocencia me recordaban a diario por qué la honestidad importa, por qué vale la pena proteger la integridad. Apareció una alerta de noticias en mi teléfono, otro caso de fraude financiero expuesto, otra familia devastada por las mentiras. Añadí la información de contacto de la víctima a la lista de nuestro grupo de apoyo. Su viaje de curación acababa de comenzar, pero no lo harían solos. Porque eso es lo que te enseña la supervivencia, que tus peores momentos pueden convertirse en la esperanza de otra persona. Que la confianza, una vez rota, se puede reconstruir con más fuerza. Que el amor real, vale la pena el riesgo. Alex cumpliría su condena, sus hijos crecerían y la vida seguiría. Pero su mayor legado no fue el dolor que causó. Fue la fuerza que, sin darse cuenta, dio a aquellos a quienes intentó romper. A veces, todavía sueño con ese día en el aeropuerto, con verlo con su nueva familia. Pero ahora, los sueños no duelen. Me recuerdan lo lejos que he llegado, lo que he construido a partir de las cenizas de su engaño. James y yo nos casamos en una pequeña ceremonia, rodeados de verdaderos amigos y amor honesto. Rebecca fue mi dama de honor, un giro del destino que ninguno de nosotros podría haber predicho. Sus hijos me llaman tía Sophie, y están creciendo sabiendo que la verdad importa más que las apariencias. La vida tiene una forma de cerrar el círculo. 8 años después de que mi mundo se hiciera añicos, me paré frente a nuestro grupo de apoyo, compartiendo mi historia por última vez antes de pasarle el liderazgo a Rebecca. Tocar fondo, les dije, es donde descubres de qué estás hecho. Y a veces, las personas que intentan destruirte terminan dándote tu mayor fuerza.